Hola gente. Bien, hoy me gustaría hablar del experimento llamado Universo 25. Este experimento se llevó a cabo a mediados del siglo pasado, a principios de la década del 50, por un investigador llamado John Callum. Básicamente, el experimento se basaba en introducir a una cantidad pequeña de roedores en un espacio que para ellos sería bastante utópico porque tenía todas las condiciones necesarias para que prosperaran. Tenía buena temperatura, se les daba constantemente agua, también comida constantemente se les proveía y además tenían espacio para hacer sus nidos, iba a estar todo limpio y bueno, todas las condiciones que harían que una colonia de roedores prospere y que crezca masivamente su población. Bueno, lo primero que se podría decir es que el experimento marchaba como se esperaba en un principio, en el sentido de que la población de los roedores empezó a crecer. Eran en un principio de 4 a 8 en un primer momento y posteriormente empieza a crecer exponencialmente. Y con el paso del tiempo, obviamente, la colonia se hace mucho más numerosa. Lo curioso de todo esto es que este patrón en el cual la colonia se seguía haciendo numerosa, es decir, la población seguía creciendo, llegaba aproximadamente de esa forma hasta el día 600 y a partir de ahí empezaban a ocurrir en esta colonia todo tipo de irregularidades, todo tipo de situaciones con conductas alteradas que realmente eran difíciles de explicar y que dejan muy distintas conclusiones en los diferentes espacios donde se analiza el experimento. A partir del día 600, lo que se puede decir es que justamente la colonia alcanzaba aproximadamente los 2200 habitantes. Se esperaba que en ese espacio podía haber muchos más de 3000, pero cuando llegaba aproximadamente a 2200 o 2400 ya empezaban estas conductas alteradas. Estos comportamientos alterados se basaban principalmente en agresiones. Llegaba un punto en el que prácticamente cualquier habitante que se cruzara con otro tenía tendencia a agredirlo por el solo hecho de cruzarlo. También se registraron alteraciones en todo lo que tiene que ver con la atracción hacia otros semejantes, ¿no? En el sentido de que de repente los machos se empezaban a interesar por otros machos y las hembras por las hembras. Algunos directamente se volvían algo así como célibes y se alejaban por completo de todos. Y en otros casos, por ejemplo, había acercamientos frenéticos, acciones frenéticas que después pasaban a ser la nada para después volver a lo frenético y después volver a la nada. O sea, como digo, unos comportamientos totalmente alterados que en estos animales, cuando son saludables, no se dan. Tienen sus ciclos y sus relaciones y después se alejan y después las vuelven a tener y así de una forma común. Otro tipo de conductas que ocurrían era que se dejaban de cumplir los roles típicos. Es decir, por ejemplo, las hembras descuidaban por completo sus actividades de madre, incluso a veces, bueno, dejaban a sus crías ahí y terminaba básicamente sus crías, bueno, no crecían y por otro lado a veces se llegaba hasta el consumo de los propios miembros de lo que sería su familia, ¿no? En algunos casos ocurría justamente esto, o sea, algunos miembros le quitaban la vida a otros y también por otro lado ocurrían situaciones en las que algunos directamente no comían más, no se alimentaban más, no bebían más y terminaban llegando a su fin por su propia cuenta. Se daban también distorsiones en esos roles porque, por ejemplo, los machos, en algunos casos, sobre todo los que eran más fuertes o más corpulentos en comparación con otros, se apropiaban de las zonas en donde se dejaban los recursos. Pero eso no significaba que los utilizaran para, por ejemplo, su colonia o sus crías y demás, sino que se los quedaban ellos, o sea, como de una forma bastante egoísta, se podría decir. Y por otro lado había otros roedores de la colonia que tenían otro tipo de comportamiento, que era tener lo mínimo e indispensable y durante el resto del día dedicarse a su propio cuidado, ¿no? A su propia higiene. Son los roedores que John Callum llamó los hermosos, porque básicamente hacían eso, se dedicaban a sí mismos.
Otra cosa que ocurría es que en estos nidos que armaban, en estos diferentes grupos que había en las colonias, en algunos casos algunos miembros eran expulsados sin un motivo claro, directamente había interacciones extrañas entre sí y de repente alguno se lo atacaba y se tenía que marchar de ahí. Y bueno, sumando todo este tipo de distorsiones que ocurrían, de comportamientos extraños, se llegaba a ese día y desde ahí la colonia básicamente empezaba a extinguirse, o sea, no tenía futuro y unos cuantos días después ocurría la extinción total. Bueno, como dije en un principio, este experimento es analizado en muchos espacios de internet, se hacen muchos vídeos en YouTube, pero a mí me llama la atención que no se distinguen bien las distintas variables que hay, ¿no? Normalmente el experimento se popularizó como algo que demostraba cuáles podían ser las consecuencias de una subida muy alta de la población en nuestros países. Entonces se llegaba a esa conclusión y nada más. Y a mí me parece que llegar solo a eso es un poco un reduccionismo, porque en realidad hay, como digo, muchas variables distintas que entran en juego. Por un lado está el tema de que tenían abundancia constante. Entonces, ¿qué implica eso para los roles que se supone que tienen que tener estos animales y que en definitiva tienen no solo estos roedores sino otros animales y probablemente también los seres humanos? ¿Qué implica el tener una abundancia constante y no tener que proveer los recursos con un cierto esfuerzo? ¿Cómo cambia eso las conductas? Y también surge el interrogante de si ese motivo no termina generando la obsolescencia de algunos miembros que no saben qué hacer consigo mismos y directamente pasan a dedicarse a algo que reemplaza lo que serían esas actividades principales. Otra variable que habría que tener en cuenta es que si bien el espacio en donde se las hacía vivir a estas ratas tenía lugar y era cómodo, la realidad es que a medida que iba aumentando la población estaban obligadas a interactuar constantemente, esquivándose, cruzándose, teniendo contacto al menos corporal. Y entonces, por ejemplo, si uno hace un paralelo con el ser humano, que es lo que se intentó hacer desde un primer momento con este experimento, habría que decir que nosotros, por ejemplo, cuando vamos caminando en una ciudad y tenemos espacio entre sí, eso no causa irritación, no es un problema. Pero por ejemplo, cuando ya estamos en un lugar que está muy densamente lleno, ahí ya puede llegar a causar una cierta irritación, mucho más cuando uno quiere llegar a un determinado lugar y no le va a dar el tiempo por la gente que pueda haber en el medio, y ni hablar, eso se ve con lo que tiene que ver con el automóvil. O sea, ahí sí que la gente se irrita muchísimo, pareciera como que constantemente está preparada para atacar al prójimo porque se le cruzó de tal manera o algo así, hizo alguna maniobra extraña. Entonces, en ese sentido sí que puede haber un paralelo, o sea, en el hecho de que estos roedores se tenían que estar esquivando, se tocaban, en alguna medida se molestaban. Otra cosa que habría que decir es que nosotros nos conducimos con un comportamiento ético y además en nuestros hogares tenemos ciertas comodidades que la gente no quiere perder y ese tipo de cosas. Entonces muchas veces la gente está muy harta de otras personas y si no hubiera un código ético y si no estuviera en juego las comodidades y demás, se podría pensar que atacarían al prójimo. Lo que pasa es que los detiene una cierta cultura que les dice, bueno, no lo hagas y frenate un poco, ¿no? Vivimos todo tipo de injusticias políticas, cosas así, y hay mucha bronca, pero se reprime. En cambio, claramente, estos animales no se mueven con un código ético, no tienen tantas cosas que perder, y probablemente se movieron de una forma mucho más instintiva y se empezaron a atacar. Cuando se hartaban los unos de los otros, directamente se atacaban sin ponerse a pensar en lo que podían perder o ganar o algo así. Por otro lado, también parece haber un paralelismo cuando algunos de ellos se vuelven un poco obsoletos y se vuelcan hacia sí mismos, ¿no? Hacia el cuidado de sí mismos. A mí lo primero que se me vino a la cabeza es la gente que pareciera como que, bueno, no tienen otra cosa que hacer en su tiempo libre
y se empiezan a sacar fotos de ellos y las suben constantemente a Instagram. No sé si eso es un paralelo aceptable, pero es lo primero que se me ocurrió. Y obviamente ni hablar con el tema de los cambios de roles de género, se podría decir. Yo no sé si lo que causa eso en cierta porción social hoy por hoy es que haya mucha o poca gente, pero sí tal vez el sistema en el que vivimos tiene un parecido a este experimento que se hizo, en el sentido de que a partir de cierto estrato social no es que haya abundancia constante, pero se vive como si la hubiera. Y esa idea de que hay una abundancia constante, de que se nos provee de recursos que nosotros simplemente los vamos y los compramos, pero ya vienen hechos, ya vienen precocinados, ya vienen armados, puede tener una influencia en que el ser humano no tenga que pasar por eso que Kaczynski llamaba proceso de poder, y producto de eso se sienta como obsoleto, y tal vez su única manera de compensar esa falta sea como modificando el rol que típicamente tuvo. Eso para mí puede llegar a tener algo que ver con esos cambios. De manera que bueno, este es un experimento interesante porque puede dejar muchas conclusiones. Sería bueno que lo que ustedes piensen lo pongan en comentarios, porque creo que se pueden sacar muchas conclusiones. Así que bueno, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.